Evangelio de hoy, día lunes 3 de octubre del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10, 25, 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo. Dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanitos. Les deseo lo mejor, que estén felices, contentos, disfrutando en buena palabra la vida con sus seres amados y disfrutando de la palabra del Señor, del Evangelio. La reflexión del día. Vamos a ponerle este título, hermanitos. Hay que aprendernos los mandamientos, hermanos. Hermanos, en esta lectura sabemos todos la parábola o esta lectura del samaritano, de este hombre que es maltratado por unos bandidos y que uno le pregunta al Señor qué es lo que debería hacer, ¿no? Cómo debe de amar a Dios, cuáles son los mandamientos. Y Él le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Y habla de el prójimo, de nuestro prójimo, que debemos de amar los hermanos como a nosotros mismos, porque nosotros nos amamos también, hermanitos, porque aquel que no se ama va a hacer cosas horribles, se va a meter en problemas, no le va a interesar su vida para nada, ni a quien vaya a hacer sufrir, ni a su madre, ni a su padre, ni a su familia, ni a nadie. Esos son personas feas, personas horribles que si no se aman ellos mismos, ¿cómo van a amar a los demás? ¿Cómo van a amar a su prójimo? No amarán ni siquiera a su mamá. Hermanitos, el maestro de la ley quiere justificarse y pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? A veces, hermanos, muchas veces, diría yo, que no saben las personas ni quién es el prójimo, ni quién es su prójimo, qué significa esa palabra. Yo me he topado con personas así, con hermanos que no saben. Yo le digo: tu prójimo es el que está próximo a ti. En este caso, en tu casa, tu prójimo son tus hijos, tu esposo, si vives con tu mamá, tu papá, si vive toda tu familia, es tu prójimo. Y tú eres el prójimo también de ellos, viceversa, ¿no? Hermanitos, es así. Entonces, el Señor en esta palabra lo que nos hace
Abrir nuestros ojos y nuestros oídos es para que aprendamos a amar a nuestro prójimo. No importa de dónde sea, no importa de dónde venga, mas lo que importa es que esa persona está desvalida, está abandonada, está desnuda, está herida, está desconsolada, está casi muerta y está sola. Entonces nosotros, hermanos, como hermanos que somos en el Señor y que estamos en el camino del Señor, tenemos que obrar de otra manera, tenemos que obrar con el corazón. ¿Y qué nos enseña el Señor? A ser misericordiosos, o que tratemos de ser misericordiosos como Él lo es con nosotros, y no tratar de justificarnos, de salir como aquellos que pasaron. Primero pasó uno, después pasó hasta un sacerdote, lo rodeó y se fue, como si vieran pues un perro o un gato ahí tirado en el piso, quizás ensangrentado, muy herido, casi ya muriéndose. Y nada, la indiferencia del ser humano. Ahí denota la indiferencia que tenemos a veces, hermanos, porque tampoco vamos a decir, ay no, yo siempre he ayudado, ay no, yo siempre he hecho esto bueno, no. En algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado cuando no conocíamos todavía a Dios, lo maravilloso que es Dios. Porque cuando uno es joven, casi las noticias tristes que pasan de crímenes, de muertes, de asaltos, de secuestros, de tantas cosas que están pasando últimamente, hermanos, pero para una madre, yo como madre, hasta yo a veces me pongo a llorar, porque me parece que es algo horrible, que pasen cosas y que las otras personas no salgan a defender. Pasó algo ayer en mi país, que asaltaron a un papá en la puerta de su casa, saliendo de su casa. Y su pequeñito de 3 años salió y se enfrentó, es algo increíble, se enfrentó a esos bandidos que tenían pistola, lo tenían encañonado a su padre. Y el niñito se le ve allí que hace, que levanta su piernita para patear a uno. Al ver esos 3 maleantes, esos 3 desalmados, que no se le puede decir otra palabra, quisiera decir otra palabra, pero no puedo, lo dejan. Parece que se conduelen, que les entra algo de, quizás tendrían hijos también, ¿no? Pero le dan su buen golpe al papá, se van corriendo, disparando al aire, pero ¿qué pasa? Le cayó la bala a otra persona que se iba a trabajar en ese momento. ¿Qué pasó? Lo mataron. Quedó muerto, cayó muerto de una bala, 2 balas, y dejando a 5 hijos en orfandad y a su viuda. Miren, hermanos, así es. El prójimo a veces es el más malo. En este caso, estos 3 asaltantes que no les dio, no tuvieron misericordia, ni siquiera esa gracia de poder, esa alegría de ver ese pequeñito que defendía a su padre. Y se van tirando balazos como si estuviéramos en el oeste de las películas esas antiguas. Ay, hermanos, qué horrible. Yo siempre que veo una noticia, yo ahí mismo me pongo a orar por esa alma que ha caído así abatida, que ha sido asesinada, porque ese es un crimen, no es de que ocurrió fortuitamente. Claro, esa persona quizás no fue el instante que tenía que pasar por ahí, esa no fue muerte de Dios, esa fue muerte por esos delincuentes. Y pasaba por ahí, pero él se iba, era su camino y se iba a trabajar. Entonces, hermanos,
esas personas no tienen perdón de Dios, esas personas no van a tener la vida eterna ahí en el cielo, se van a ir a rechinar de dientes, a quemarse en el infierno por ser tan malvados, por ser malos. Y así como esta historia que les estoy contando, con un poco de rabia en mi voz, pero todo esto está ocurriendo, hermanos, no solamente en mi país, en muchos países, y en otros países quizás peores cosas pasan. Pero no deja de ser de que yo sienta tristeza por mi prójimo que ha muerto de esa manera, por ese señor que ha sido golpeado y su niñito que le queda después en su mente toda esa vivencia y lo tiene que tratar el psicólogo. Ojalá que con el tiempo él se olvide de eso, ¿no? Pero tiene 3 añitos. Hay personas que se acuerdan, hay niñitos que se acuerdan de los 3 años, 4 años. Ojalá que no se acuerden, ¿no? Pero ese niñito se enfrentó, figúrense. Es algo que da risa, sonrisa en el corazón de ver esa criatura que defendió a su padre y de ver que hizo correr a esos desalmados, sí, pero se fueron tirando balazo limpio. Que dijera, ay, discúlpeme, hermanos, iba a decir una tontera. Hermanitos, entonces el Señor acá pregunta, ¿no? ¿Quién fue el bueno, por decir así? ¿Quién fue el que demostró bondad? ¿Quién fue el que demostró amor a su prójimo? Hermanitos, fue el samaritano que iba de viaje y llegó a donde estaba esa persona que estaba herida y le dio lástima, le dio pena en su corazón, tristeza, y se acercó y le curó sus heridas echándoles aceite y vino. Y después montándolo en su propia cabalgadura, en su caballo, y buscó una posada y allí lo alojó y dejó dinero para que le pagaran y lo alimentaran y lo cuidaran hasta que él volviera nuevamente. Entonces el Señor va a calificar a esa persona, la va, por decir, a bendecir 1.000.000 de veces. Porque fue correcto, porque hizo lo correcto, porque se detuvo al ver a esa persona desvalida, porque no dejó que al árbol lo pisotearan más, como ese dicho, no hay que hacer leña del árbol caído. Entonces, hermanitos, el Señor se conmovió con esa historia y conmovió a la otra persona que le estaba preguntando de que cómo tenía que amar a Dios y cómo amar a su prójimo y quién era su prójimo. Y el prójimo es el que está, les vuelvo a repetir, el próximo a nosotros y hay que amarlos, hermanos. Y también a los malos también son nuestro prójimo. Pero dice el Señor pues que hay que perdonar. Hay que perdonar y orar por esas personas. Solamente que los toque el Señor va a hacer que esas personas cambien de modo de reaccionar, de modo de ser correctos, ¿no? Decentes, de llevar una vida tranquila, no a como un saltimbanqui, como se dice, o un asaltante. Esos son asaltantes que jamás han trabajado y han vivido su vida así, robando y haciendo daño. Hermanitos, entonces, acá es simple, hermanitos. El Señor nos está diciendo de que practiquemos la misericordia y que vayamos nosotros a hacer la misericordia a quien la necesita. Tenemos, hermanos, que tener un corazón misericordioso para actuar también con mucho amor, porque la misericordia significa también amor, y ser prudentes, porque también el Señor nos enseña eso en sabiduría, a ser prudentes. Gracias, hermanitos, bendiciones para todos. Amén.
Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Y que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.